Saludos mis amigos, este es el Nido Radio Show. Recuerda suscribirte, dale like, dale a la campanita para que no te pierdas ninguno de los contenidos que subimos ahí. También en Instagram síguenos, el Nido Radio Show. En X o Twitter, el Nido Radio Show. Y de inmediato vamos a darle la bienvenida a Benjamín Rodríguez. Saludos, Benjamín. Saludos John, saludos a los amigos del Nido Radio Show. Hoy es jueves 4 de diciembre de 2025. El 2026 viene zumbando, John. Así mismo es, el 2026 está cerca y la pelota invernal se está calentando. También el 2026 iniciando, empieza caliente porque todo el mundo está en béisbol, Liga Dominicana. Bueno, ya el round robin inicia en 3 semanas, básicamente, Benjamín. El día 26 de diciembre sí. Estaremos en round robin. Inicia después de la pausa de Nochebuena y Navidad, o sea que eso es comiéndose el pavo y empezando el béisbol otra vez con un round robin que siempre pone a prueba a los equipos, y ahí vendrá la conversación, John, del draft de reingreso y toda una serie de cosas, pero esos son temas que de momento están ahí esperando su momento para ser tratados, y pues los trataremos aquí en el Nido Radio Show llegado el momento. Pero mientras tanto, John, decir que anoche, en la continuación del torneo de béisbol otoño-invernal de la República Dominicana, hubo 3 partidos en los cuales las Estrellas Orientales derrotaron 7 carreras por 5 a los Gigantes del Cibao. Los Toros del Este derrotaron 7-4 a los Leones del Escogido, y las Águilas Cibaeñas se llevaron 4 carreras por 2 a los Tigres del Licey. Así que una actividad completa en el béisbol invernal de la República Dominicana, y esos resultados de anoche dejan el standing con 2 equipos consolidados en primero y segundo lugar en el caso de Águilas y Toros, y 4 equipos que están batallando fieramente, John, por no quedarse fuera, y la coincidencia es que todos tienen 19 derrotas en este momento, John. Así es, Benjamín, vamos a hablar de eso más adelante, pero primero yo quiero tocar una entrevista que le hicimos a un hombre de béisbol. Fue gerente bien jovencito, fue cronista deportivo, viene de una familia que nosotros también apreciamos mucho, hermano de un hermano nuestro, José Gómez, estuvo conversando con nosotros aquí en el Nido Radio Show, así que adelante con esa entrevista. Dale, Juan Carlos. Para el Nido Radio Show, aquí estamos con José Gómez. José, un placer tenerte aquí en el Nido Radio Show. Un placer, hermano, compartir contigo y con el público que te escucha. José parece un veterano, pero de edad es bien joven. Lo que pasa es que es como un muchachito. Gerente general, cronista deportivo un momento. Yo quiero que tú me digas, José, ¿con cuál es que más tú te identificas? Bueno, ya por el tiempo que tengo haciendo. Scout también. Sí, Scout. Con el tiempo que tengo haciéndolo, ya yo creo que estoy más enfocado en el asunto de las operaciones de béisbol, tanto las cosas que hago aquí con el Escogido, las cosas que he tenido la oportunidad de hacer con el equipo nacional en un momento, y obviamente mi trabajo con Tampa Bay durante ya las últimas 10 temporadas. Pues ya me he enfocado más por ahí. No es que le he perdido el amor a la crónica deportiva. De vez en cuando hago algunas cosas. Estuve en los Juegos Panamericanos en el 19, después volví en el 23, y me mantengo de vez en cuando haciendo algunas cosas, pero la realidad es que estoy enfocado en la parte de las operaciones de béisbol y el escauteo. Trabajas con los Reyes de Tampa. Cuéntame de ese trabajo de scout con los Reyes, una organización que se ha caracterizado mucho por eso, por el talento, que muchas veces no es conocido por el público en el terreno de juego, pero cuando lo ven, dicen, ¿dónde estaba ese lanzador? ¿Dónde estaba ese jugador de posición? Así es. En mi caso yo estoy en el área de escauteo profesional, entonces yo evalúo jugadores que pertenecen a otros equipos. Tengo la oportunidad de cubrir una organización de arriba abajo, que son los Guardians de Cleveland, o sea que tengo que ser especialista en todo lo que sucede con ese equipo, ver los afiliados desde la liga de verano hasta grandes ligas. Y también, aparte de eso, yo soy el coordinador de la cobertura de nosotros en la Dominican Summer League. Por ejemplo, de ahí sacamos el cambio de Junior Caminero y
y nos mantenemos siempre monitoreando esos muchachos para tratar de, si se presenta una posibilidad de hacer un cambio, a veces con un jugador de grandes ligas, que el equipo no va a poder retener, a veces con un jugador que está en los bordes del 40-man, siempre el equipo trata como de coger un extra, como es un equipo de poco presupuesto, coger un extra con un jugador de los niveles bajitos, de rookie, de liga de verano, entonces para eso se necesita esa red de scouts. Nosotros somos 4 aquí en Dominicana que hacemos la Summer League, entonces yo coordino eso, coordino los targets, estoy siempre pendiente de la liga y pues obviamente en el verano también voy a Estados Unidos a hacer mi cobertura de los Guardians. O sea que tengo ahí ese híbrido y también ayudo con la cobertura de los agentes libres y eso aquí en la Liga Libre. Se han especializado en picheo. Los Reyes de Tampa, en cuestiones de picheo, siempre se ha mantenido a la vanguardia de Grandes Ligas. Sí, nosotros tenemos un gran grupo y una de las cosas que nosotros hacemos es que entre el departamento de analítica y los mismos scouts identificamos brazos con talento que muchas veces no son protegidos por sus equipos en roster de 40 o que son agentes libres de liga menor o que se pueden adquirir a un precio módico y entonces cuando llegan allá el grupo de picheo de nosotros lo maximiza. Tenemos buenos pitching coaches, bueno, Jorge Moncada, que es el pitching coach de las Águilas, ha hecho carrera con nosotros desde ser coach en Venezuela hasta ahora estar en el bullpen en Grandes Ligas, coordinador de liga menor y es un ejemplo de la clase de personas que nosotros tenemos ayudando a los lanzadores que adquirimos. Vamos a la parte invernal. Gerente de los Leones del Escogido, un momento. Cuéntame de esa experiencia. ¿Qué aprendiste de ser gerente tan joven y tener como mentor a Moisés Salón? Sí, yo tengo ya 14 temporadas, parece poco, pero yo tengo 14 temporadas con el Escogido en diferentes roles, primero como asesor estadístico, asistente del gerente, director de operaciones, gerente general por 4 temporadas, ahora en una posición de vicepresidente deportivo, sirviendo de enlace ahí entre la gerencia y los dueños. Y he tocado muchas áreas, desde representar al equipo de la Junta de Directores de la Liga, involucrarme en proyectos que no necesariamente tienen que ver con el terreno de juego, ahora ayudar a coordinar el tema de la planificación de la agencia libre, que es un asunto que hay que hacerlo con 2 y 3 años de antelación. Y nada, la verdad es que ha sido un gran proceso de aprendizaje para mí, poder trabajar con tanta gente de béisbol, tanto Moisés, en su momento Junior Novoa, muchos compañeros que ahora son gerentes de otros equipos, como Jesús Mejía, Jaylon Pimentel, gente que está trabajando en otros equipos que ha pasado por aquí, de quienes he aprendido, con quienes he compartido y claro está, gente muy profesional y de muchísima calidad. ¿Cómo maneja la presión del día a día de ser gerente de la Liga Invernal? Porque todos saben que esto es diferente a las mayores, al béisbol organizado. Porque aquí tú te levantas y fácilmente recibes un email de que te pararon un pelotero, de que hay ciertas restricciones. Y ustedes tienen que hacer plan A, B, C, incluso hasta la Z. ¿Cómo se vive ese día a día? ¿Cómo se maneja esa presión? Sí, aquí hay que hacer magia y de tripa corazón, como se dice. Pero lo más importante aquí es, tú sabes, uno mantenerse enfocado, trabajar 24 horas y tener un buen grupo de gente que te acompañe. Ahora nosotros tenemos a Carlos Peña como gerente general y él tiene la última palabra en las decisiones de béisbol. Pero nosotros damos todo, el grupo de operaciones y en mi caso como enlace con la directiva, poniéndole los recursos en la mano para que ellos puedan hacer su trabajo. Y nada, tratar de siempre estar un paso adelante y tratar de tener profundidad. Yo creo que aquí lo más importante es tener profundidad. Aquí tú tienes que tener más peloteros de lo que tú crees que va a necesitar, porque de lo contrario entonces te puedes ver en una situación donde tú crees que tienes y de repente no tienes. Te llaman, te paran, se van. Y hay que tener profundidad para poder planificar un equipo en las diferentes etapas del torneo. Familia Gómez, vamos a los familiares. Tienes a tu hermano del otro lado, siendo dirigente de los Tigres del Licey. ¿Cómo se maneja eso de la rivalidad, tanto en el terreno de juego como fuera del mismo? No, realmente nosotros lo que bromeamos mucho, tú sabes, siempre nos mantenemos hablando del momento en el que está cada uno de los equipos, dándonos un poquito de cuerda, a veces relajando un poco y dándonos ánimo uno a otro, pero Gilbert es un tremendo profesional y él hace su trabajo extremadamente bien. Yo creo que ha quedado demostrado su capacidad y él tiene un futuro brillante donde su techo es el cielo y yo sé que él va a hacer muchas cosas buenas en el béisbol, más de la que está haciendo, y tendrá la oportunidad de tener una larga carrera porque la verdad es que se ha desarrollado bien rápido y es una persona que maneja muy bien sus emociones, sabe dar la cara frente a la prensa y a los medios y eso
eso es algo que no se enseña, que hay que tenerlo y que entonces después hay que irlo puliendo. Primero de la familia en Grandes Ligas. Así es. Va a estar ahí en primera con los ¿Qué Mets. significa para ustedes, o sea, como familia? Por ejemplo, Héctor, que es cronista deportivo, tú que estás involucrado en béisbol, Gilbert, Dariel, que es jugador Darío, todavía. que es jugador, y tus otros hermanos también, que de una u otra manera ya todos los conocemos porque ustedes son una familia bien unida. Así es, nosotros somos 6 hermanos, de 2 matrimonios diferentes de mi papá, pero nos llevamos como una sola familia, y la realidad es que Gilbert está abriéndose un camino y los Mets han visto en él la posibilidad de desarrollarse. Creo que él todavía va a hacer más cosas. Esto es un primer paso en Grandes Ligas, pero yo sé que su meta es seguir creciendo y poco a poco él lo va a ir logrando. Es lo que pienso y nos sentimos todos muy contentos con lo que él ha conseguido. Gracias, José. Gracias a ti, hermano, un placer. Ahí escucharon a José Gómez conversando con nosotros para el Nido Radio Show. Y nada, Benjamín, anoche la gente quiere escuchar la acción, lo que sucedió anoche en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, donde las Águilas Ibaeñas le ganaron la serie particular a los Tigres del Licey, ya con el sexto partido que las Águilas le ganan al equipo de los Tigres este año. La serie está 6-3 en este momento. Solamente les resta un partido, que es el 19 de noviembre. Entonces las Águilas Ibaeñas colocan su número mágico en 8. Aunque virtualmente están clasificados, ya eso sería matemáticamente. Adiel Mendoza se alzó con su segunda victoria del torneo. El panameño limitó la ofensiva del equipo de los Tigres, lanzando 5 episodios, permitiendo apenas 2 carreras y 3 hits. Esas 2 carreras se las marcaron en un solo episodio, pero después de ahí el hombre estuvo dominante. Y algo que yo quiero resaltar, Benjamín, es de que se estaban enfrentando los equipos con los mejores staff de picheo de toda la liga, 1 y 2 del torneo. Así mismo es, y eso hace que uno se pregunte, si los Tigres del Licey tienen tan buen picheo, ¿por qué no están en una mejor posición en el standing? Y bueno, la respuesta está en que sobre todo en la primera mitad del torneo la ofensiva fue muy pobre, fueron blanqueados en 5 ocasiones. Y por mejor picheo que tú tengas, si no anotas carreras, no hay manera de ganar un partido de béisbol. Entonces eso es lo que le ha pasado factura, pero el picheo de los Tigres del Licey ha seguido estando ahí, ha seguido sacando la cara, pero que entonces la ofensiva no ha hecho las suficientes carreras para emparejar las cosas. Contrario al caso de las Águilas, que aunque tuvieron por primera vez en el torneo una racha de 2 derrotas y en las cuales el bateo situacional estuvo prácticamente ausente, incluso fueron blanqueados por los Leones del Escogido en el Estadio Cibao el pasado martes, pero lo cierto es que hoy, a pesar de que el Licey le hizo esas 2 carreras a Adiel Mendoza en la parte baja de la segunda entrada, el equipo rápidamente reaccionó anotando 3 carreras y tomando una ventaja que jamás volvió a perder. Después de esas 2 carreras del Licey en el segundo episodio, el picheo de las Águilas hizo 7 ceros en forma consecutiva, incluyendo 3 que fueron colgados por el abridor Adiel Mendoza. Y mira, John, uno tiene que darle crédito a Mendoza, porque fíjate que él lanzó primero 5 entradas en blanco contra el Escogido, sin hits incluso el día que debutó. Después de eso tuvo una mala salida contra los Tigres del Licey, permitiendo 4 carreras en la primera entrada. Y hoy, cuando parecía que la cosa se le ponía difícil, que permitió esas 2 carreras en el segundo episodio, sin embargo el hombre se recuperó y en 3 salidas tiene 2 victorias, una derrota, y efectividad de 5.06, pero esa efectividad de 5.06 no importa en este momento, yo. Lo que importa es que ha hecho 2 salidas de calidad en las que en 10 entradas ha permitido solo 2 carreras. Que haya tenido una salida mala, esa la puede tener cualquiera, yo. Así es, por eso muchas veces cuando vamos a evaluar un pelotero no lo podemos hacer a simple números. Vemos un ejemplo, refuerzos que vienen a la Liga Dominicana. Yo sé que muchos fanáticos que tienen ciertos conocimientos buscan los números y dicen, pero ¿por qué van a traer ese refuerzo? Mira la efectividad que tiene ese lanzador, mira el promedio de bateo.
Y usted no puede llevarse de eso. Usted tiene que llevarse las habilidades del lanzador, de su historial, de lo que ha hecho, de su stock. Y Abdiel Mendoza ya es un lanzador con mucha experiencia en Estados Unidos. Estuvo aquí la temporada pasada con las Estrellas Orientales y tiene un stock que debe dominar en la liga. Su salida anterior casualmente fue aquí en la capital contra los Tigres del Licey, donde no pudo sobrevivir un episodio. El hombre vino totalmente descontrolado y, como tú dices, esa efectividad se disparó, pero le dieron la confianza otra vez. Mira lo que es tener confianza una vez más en el mismo escenario contra el mismo equipo, y el hombre demostró por qué lo trajeron como importado. Y las 2 carreras fue un episodio. Después de ahí el hombre pudo sacar los outs claves. Esa es otra cosa. Muchas veces tú tienes que valorar un lanzador si tiene el stock para sacarte esos outs claves, porque tampoco tú no puedes aspirar, así como tú no aspiras que el lanzador blanquee todo el tiempo, tú no puedes aspirar también que el lanzador te saque el inning 1, 2 y 3. Siempre no. Ese lanzador que le da un indiscutible o una base por bolas, tienes que ver si saca ese out clave, si puedes recuperarse también. Así mismo es, en el béisbol hay demasiadas cosas que uno tiene que analizar más allá de los números tradicionales, como efectividad, promedio de bateo y otras estadísticas. No es que esas estadísticas no tengan importancia, John, sí la tienen. Lo que pasa es que no siempre dejan ver la fotografía completa del rendimiento de un jugador. Por ejemplo, a propósito de eso que tú dices, que muchas veces vienen de otras ligas y tienen una efectividad un poquito alta. Señores, en el caso, por ejemplo, de los relevistas sobre todo, la efectividad es muy engañosa. Por ejemplo, un relevista te hace 5 relevos buenos de 0 carreras, pero te hace un relevo malo en el que le anotan 3 o 4 carreras. La efectividad aparece como en 5 y pico. Ahora, ¿se revela esa efectividad lo bueno del relevista? No te revela que tú tienes que ver todas las salidas, lo que se llaman los splits o los game logs en Baseball Reference, ¿no? Que es la página que todos consultamos de Grandes Ligas. Lo que quiero decir es que tú tienes que saber lo que ha hecho cada juego para tú saber si ha sido bueno o no, porque si te llevas de una efectividad que, por ejemplo, repito, un pitcher te hace 5 relevos buenos de una entrada en blanco, la efectividad perfecto, pero entonces viene en un sexto juego y permite 3 o 4 carreras, la efectividad se le dispara a 5.50, por decir un número, y tú dices esa efectividad de 5.50 quiere decir que el relevista es malo, y eso es totalmente engañoso, John. Así que no hay que llevarse necesariamente de lo que dicen esos números muchas veces. Incluso cuando tú ves que un gerente evalúa un pelotero, un scout, para llevarlo a un equipo, usan estadísticas más allá de lo que es efectividad y ponches. El spin rate de los lanzamientos, que es cómo se mueve el lanzamiento, el ángulo de los rompientes, tanto vertical como horizontal, y otras estadísticas, Benjamín, que posiblemente el público común no conoce. Así es que se evalúa, por ejemplo, un lanzador. No lo evalúan por eso, o sea, porque con ese stock, si tiene una buena mecánica de trabajo, el hombre puede tener una buena actuación. Entonces, las Águilas Cibaeñas, hablando de todo, encontraron su cerrador en Burr Smith. Se había dicho de Smith desde que llegó al país, en rueda de prensa, el dirigente Pipe Urueta había dicho: Smith va a cerrar partidos por el equipo de Águilas Cibaeñas. Todo el mundo estaba esperando ese momento. El hombre había estado lanzando la 5ª entrada, la 6ª, la 7ª, pero hoy oficialmente se le dio la oportunidad de ser el cerrador oficial del equipo. Él había cerrado un partido, pero no era el cerrador oficial. Ya el dirigente Pipe Urueta, antes de este partido, dijo que él será su cerrador hasta nuevo aviso. O sea que Smith tendrá esa novena entrada hasta que se diga. Y lo hizo muy bien, sacando el inning de 1, 2 y 3. Y es importante resaltar que Smith había cerrado en Estados Unidos partidos. Esa era su labor en los Estados Unidos. Y resalto eso porque muchas veces cuando tú usas una persona que ya tiene esa posición de cerrador en otras entradas,
puede que no funcione igual, pero el hombre se vio cortante hoy en el Quisqueya. Sí, lo cierto es que tiró la entrada rápidamente de 1, 2 y 3, incluyendo 2 elevados inofensivos, si mal no recuerdo, y un ponche. Y entonces, pues, hizo un cierre bastante rápido. Y eso es importante, John, porque uno de los puntos bajos, vamos a decirlo así, del equipo de las Águilas Ibaeñas ha sido precisamente el de definir un cerrador. Bueno, hago la corrección, un elevado y 2 ponches en ese 9º episodio, incluyendo un ponche a Cristian Adames, que es un hombre que ha estado bastante caliente. Pero lo más importante de Schmidt, que estoy seguro que por eso el dirigente Pipi Urueta lo ha tomado en cuenta para ponerlo como cerrador, es el hecho de que tira strikes. O sea, hemos dicho en otros medios, John, contigo, que lo más importante para un cerrador es tirar strikes. No venir a complicarse con bases por bolas, no venir a regalarle, vamos a decir, conteos favorables al bateador. No, es venir para encima del bateador. Y eso es precisamente lo que Schmidt estuvo haciendo en el día de hoy. Y eso fue, si se nos permite, guardando las distancias, lo que hizo grande a Mariano Rivera, John. Claro que sí, que por cierto, para mí igual que a Atiel Mendoza, Mariano Rivera con esa recta, 2 costuras, la verdad, y ese quarter, o ese quarter también. Rivera hizo una carrera de Salón de la Fama, a punto que fue el primero y el único unánime en la historia en entrar a Cooperstown, sin ningún tipo de rechazo. Entonces, las Águilas Ibaeñas, algo importante a resaltar, 24 ganados, 8 perdidos, el conjunto amarillo. Les ganaron la serie particular a los Tigres, las Águilas están ganando 6-3, solamente resta un partido entre ellos el día 19 de este mes de diciembre, así que las Águilas básicamente le van a ganar la serie particular a todo el mundo. Las cosas ya lucen buenas para ese conjunto amarillo, que está clasificado virtualmente, como decimos Benjamín, pero ya están cerca de hacerlo matemáticamente. Y el objetivo de Águilas Ibaeñas es el siguiente: terminar en primer lugar le aseguraría escoger primero en el draft de reingreso. O sea, que usted se puede sentar con la cuchara grande, como se dice popularmente, al servirse el jugador que usted entiende que necesita y estará disponible en el draft. Así mismo es, porque muchas veces siempre, los 4 equipos clasificados identifican inmediatamente su departamento de operaciones de béisbol, identifica cuál es la debilidad más evidente que tiene, y entonces escogen el draft de reingreso el jugador que más le convenga para suplir esa necesidad. Muchas veces, siempre aquí se critica el draft de reingreso, se dice que eso es malo, que cómo va a ser que un jugador que ya jugó con otro equipo aparezca jugando con otro en un round robin. Se criticará todo lo que se diga y se dirá todo lo que se diga, John, pero lo cierto es que esa es una figura que vino para quedarse y es algo que le permite a los equipos no tener que ir, o tener que ir menos, vamos a decir, a otras ligas invernales, a inventar con peloteros que vienen a tratar de aclimatarse a un nuevo país, a una nueva liga, y que son una lotería. Por ejemplo, yo me acuerdo, John, que en una ocasión los Leones del Escogido le dieron muchísimo dinero a Karim García. ¿Te acuerdas de Karim García? Sí, yo recuerdo perfectamente. Y lo identificaban como El Salvador. Sin embargo, al hombre no se puede decir que le fue bien en nuestro béisbol. Y entonces esos son los riesgos que los equipos asumen, porque lo que pasa es que los equipos tienen que mandarle el mensaje a su fanaticada de que están tratando de hacer lo mejor para que su equipo clasifique o lo que sea, pero cuando tienen que traer un pelotero de otras ligas es básicamente jugando a la lotería a ver si se sacan, literalmente. Sin embargo, en el caso de esos peloteros que están en draft de reingreso, bueno, pues la cosa es
totalmente diferente porque son peloteros que ya están probados en esta liga, yo. Sí, mira, Benjamín, hay un punto importante que quiero tocar en este programa, y es el asunto de los árbitros. Yo sé que estos 2 días ha sido muy tenso con el asunto del arbitraje, las 2 jugadas que sucedieron en la capital hace 2 noches, donde prácticamente 2 bloqueos de home. Es decir, bueno, los receptores tratando de bloquear el home cantaron diferentes esas jugadas, y básicamente una detrás de otra en el mismo episodio. A los Tigres del Licey fueron favorecidos en ese sentido, perjudicados los Gigantes del Cibao. Y se habla mucho del centro de repeticiones, si deben poner más cámaras, si deben poner esto, pero la verdad es, Benjamín, que hablando con otros colegas también, yo personalmente voy a hacer un comentario responsable. El centro de repetición luce mediocre en muchas ocasiones. Mira, uno como persona que habla en los medios y que sigue el béisbol tratando de ser lo más objetivo posible, es sumamente cuidadoso porque uno sabe que uno está hablando un punto muy sensitivo. Los árbitros son seres humanos y como profesionales merecen respeto, sobre todo los que hablamos en medios de comunicación. Lo que pasa John, es que muchas veces ellos son los que provocan que se hable mal de ellos. Por ejemplo, ayer en esa jugada de bloqueo del plato que se decretó con respecto a Mel Rojas, en la repetición se ve claramente que el corredor está lejísimo del home y que el catcher está esperando la pelota para hacer la jugada, y el objetivo de esa regla es que el receptor no le bloquee la entrada al home al corredor sin tener la pelota en la mano. Ahora, si el receptor tiene la pelota en la mano, puede tocar como él quiera. Entonces, ahí hay un asunto de interpretación de las reglas, John. Y yo creo que en eso la liga tiene que darle las instrucciones claras a los árbitros respecto de cuál es la regla exacta, y los árbitros aplicarla en consecuencia. Otra cuestión de la que se habla mucho es de la zona de strike. Yo creo, John, que los árbitros, fíjate que hace mucho ya, y esto es bueno comentarlo, digo yo, John, porque quizá mucha gente lo olvida. Hasta hace unos años había renuencia a tener solamente árbitros nativos en los partidos del Lidón, por el hecho de que los jugadores le tenían más respeto a los hombres que hablan en inglés. Y por eso la liga se veía obligada a traer por lo menos 3 o 4 árbitros importados para que ocuparan la posición detrás del plato. Eso, por supuesto, tenía un costo para la liga porque son árbitros a los que tú tienes que pagarle salario en dólares, darle hospedaje, darle dieta, darle transporte, y eso incrementa los costos para la liga. Sin embargo, desde hace ya varios años están arbitrando solamente árbitros nativos. Y yo creo, independientemente de todo lo que se diga, que han hecho un trabajo aceptable. Ahora, eso no quiere decir que tienen que dormirse en los laureles. Tienen que seguir tratando de rectificar, tratando de enmendar situaciones para que el prestigio del torneo en cuanto a eso no se vea afectado. Y yo lo digo responsablemente porque yo entiendo lo que tú dices, Benjamín. Incluso el arbitraje ha mejorado en cierta manera, pero voy a poner un caso que voy a reprender al mismo tiempo. Puede sonar contradictorio, pero estoy de acuerdo en que si hay una sanción se aplique sobre él, y es sobre Joan Rojas. Joan Rojas escribió en una red social, específicamente en Instagram, de que los árbitros de Lidón tienen que tener cuidado, y acusó a Lidón, los árbitros que están favoreciendo a Licey, los que aplican sentencia en los juegos. Y eso es muy delicado cuando un pelotero lo dice, porque si usted es un fanático en la calle, no importa,
Usted es un fanático y los fanáticos pueden decir lo que quieran, pero si un jugador que es actor del evento, que pertenece al evento, dice algo así, debe llamarse a capítulo. No debería dejarse así, porque esto es una acusación delicada. Y yo entiendo que el señor Vitelio Mejía, presidente de la Liga Dominicana, ya debe haber llamado a Johan Rojas. Ojalá que sí. Mira, yo ahí respaldo totalmente tu comentario. Una cosa es que los fanáticos digan lo que quieran de los árbitros, porque los fanáticos, como quien dice, tienen licencia para decir lo que quieran con total, sin que haya ninguna consecuencia, porque al fin y al cabo son fanáticos. Ahora ya los niveles de responsabilidad van subiendo según quien diga las cosas. Los comunicadores tenemos que ser cuidadosos, aunque a veces digamos algo que quizás no guste, pero no es igual que si lo dice un jugador que es un participante directo en el terreno de juego. Yo creo que Johan Rojas ahí se pasó, no es algo que él tenía que decir, eso era algo que quizás lo podía canalizar a través del gerente, de su equipo, bueno, o del manager o de quien fuera, pero realmente hay que ser muy cuidadoso con ese tipo de declaraciones, independientemente de que haya lugar a quejarse o no, que haya razón a quejarse o no, porque señores, al fin y al cabo estamos hablando de la estabilidad del torneo y del respeto que el torneo se debe a sí mismo como principal pasatiempo de los dominicanos, y sobre todo, John, que desde 1951 a la fecha, es decir, hace casi 75 años, nuestro torneo de béisbol profesional otoño-invernal solamente no se ha jugado cuando las circunstancias políticas no lo han hecho posible, dígase en el año 1965, en el año 1961, cuando la muerte de Trujillo, pero solamente en esas contadas circunstancias, desde 1900, bueno, si quieren desde 1955-56, que es que se juega el formato otoño-invernal, o desde la época bajo luces, pues siempre prácticamente se ha jugado ininterrumpidamente béisbol y tiene que seguir siendo así. Así es, así que muchas gracias a todos los que están escuchando el Nido Radio Show. No hay tiempo para más. Gracias, Benjamín, y todos los que estuvieron presentes escuchando este programa especial de la Liga Dominicana, el Nido Radio Show. Suscríbete, dale like y dale a la campanita en el YouTube de Nido Radio Show, en Instagram, el Nido Radio Show, y en X o Twitter, el Nido Radio Show. Bye bye.